Muy buenas, ¿cómo están chicos? Les doy a todos la muy grata bienvenida a esta nueva clase de lenguaje, una clase en la cual nos vamos a enfocar en revisar un poco las generalidades y algunas cosas más específicas y en la aplicación de lo que es la estrategia de rastreo de la información, ¿ya? Esta es básicamente una estrategia que la mayoría de los estudiantes la aplica de manera fácil y también a la vez rápido, ¿ya? O sea, esto también quiere decir de que puede ser muy rápidamente aprendida, ya sea porque la costumbre del estudiantado, de los distintos tipos de estudiantes que hay a lo largo del país, digamos que partieron, digamos, sus primeras experiencias de lectura partieron, digamos, aplicando estas estrategias, ¿ya? Tratando de leer detenidamente, buscando algunas informaciones específicas, se les empezaron a enseñar desde muy pequeño, a empezar a marcar algunas partes donde a lo mejor el estudiante siente de que se está hablando de algo importante, algún dato, alguna fecha, ¿ya? Todas esas cosas tienen que ver con esta estrategia de rastreo de la información, ¿ya? Entonces vamos a partir en esta primera clase por lo más básico. Sin ir más lejos, yo les demuestro de que este ejercicio de la comprensión lectora tiene sus niveles, tiene sus etapas, tiene sus distintas formas, digamos, de abordar cada una de las preguntas que se asocian a un texto, y por lo mismo tenemos que empezar por lo más básico, ¿ya? Y lo más básico en este momento, y por eso se dividió esta clase acá, y se decidió, digamos, comenzar la parte ya más de estrategias de lectura, se decidió comenzar a trabajar desde el primer nivel. El primer nivel indica de que tenemos que acercarnos a lo que es la localización de información, ¿ya? Esa localización de información evidentemente utiliza una habilidad bien específica, y esta habilidad se denomina identificar, ¿ya? El identificar es todo lo que tiene que ver con identificación de aspectos importantes de un texto, ¿ya? Uno como lector tiene que leer para poder encontrar algo específico, algo literal, algo que está ahí en el texto, y tiene que saber identificarlo, y esa identificación tiene que estar asociada a la pregunta que se le está haciendo en la prueba. Bueno, como les digo, este es una introducción. Vamos a entrar ahora en detalle al segundo momento de esta clase. ¡Vamos allá! Lo primero que hay que mencionar con respecto a esta estrategia es de que sirve para cualquier tipo de texto, ya sea literario o no literario. Implica de que el lector, ya sea un lector básico, intermedio o avanzado, tenga un manejo básico del contenido de los textos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No es saber de antemano, sin leer el texto, saber más o menos de qué se trata, no, nada que ver con eso, sino que más o menos entender y saber cómo es el texto que les llegó a las manos, ¿ya? Por ejemplo, si el lector va a leer un cuento, saber perfectamente de que ese cuento tiene un narrador, tiene personajes, una historia ficticia que es para entretener. Si es un texto, no, digamos, expositivo, a lo mejor es un texto que se preocupa por entregar un tema, donde se va a entregar las informaciones más importantes, que tiene una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Si, no sé, pues si es un texto argumentativo, a lo mejor son las opiniones de alguna persona,
que se basan a lo mejor en una tesis, en una garantía, en un respaldo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a lo mejor, si bien es cierto, muchos de ustedes no se maneja completamente en todos los contenidos del lenguaje, pero por lo menos saben de que cada uno de estos textos tienen un propósito, saben más o menos las características de cada uno de estos textos, saben de que la noticia es muy distinta a un cuento, que un cuento es muy distinto a un artículo científico, ¿se entiende? Entonces, a eso apunta un poco el manejo básico del contenido. Y cuando hablamos exclusivamente de la comprensión, es tener esa, ¿cómo se llama?, capacidad de ubicar o localizar datos como nombres, fechas, conceptos, definiciones, ¿ya? Eso, obviamente, si ustedes comprenden, digamos, el texto, obviamente van a saber y entender de que estos datos puntuales sirven y son para esto. ¿Pero en qué consiste esta estrategia? Obviamente acá se lo respondo con esta pequeño texto que dice que es leer y saber buscar precisamente la información que está explícitamente en el texto, ¿ya? O sea, básicamente esta estrategia consiste en buscar la información que se ve, la información textual. No hay que darle mucho vuelta al asunto. Cualquier pregunta que se te haga se te va a hacer en base a lo que está en el texto, lo que está ahí, así casi a la vista, ¿ya? Entonces, evidentemente, ustedes para eso tienen que seguir unos pasos para que se les haga más sencillo todavía, porque en realidad este es el nivel de la lectura más sencillo, ¿ya? El nivel de estar buscando solamente lo que se ve ahí en el texto. Pero de todas formas, esto, a pesar de que es sencillo, también tiene sus pasos. Esta es la mecánica puntual que digamos se resumieron en estos pasos muy sencillos por seguir. El primer paso dice comprender y analizar la información explícita y tiene que ver exclusivamente con leer el texto, pero leerlo en un sentido de comprensión, ya que se puede comprender, se puede entender lo que se lee, se pueda entender las ideas dentro de este texto, para que así pueda ser examinado futuramente y analizado cuidadosamente en relación a lo que nos preguntan, ¿ya? O sea, la idea acá es de que ustedes pueden leer y entender el texto, especialmente entender las ideas principales y secundarias, y tal vez si a lo mejor se les complica y el texto les permite a lo mejor hacer una segunda lectura, lo pueden leer por segunda vez, ¿ya? En el paso 2 dice identificar información, ¿ya? Debe ubicar información en el texto, información puntual, información que ustedes consideran que es importante. Dentro de esta información pueden haber datos, fechas, nombres propios, citas, afirmaciones, etc., ¿ya? Y cualquier otra información que ustedes creen importante o pertinente también lo podrían ahí ubicar. Y para eso les sugiero que usen un destacador o un lápiz, vayan marcando ahí, cosa que de repente más adelante cuando les hagan las preguntas, muchas de estas preguntas tienen que ver y están, digamos, asociadas a buscar estas informaciones específicas. Entonces ahí ya estarían como adelantando harto trabajo. En el paso 3 se dice acá que pueden ustedes también entrar en la caracterización de esta información, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que destacar o indicar la descripción y características mencionadas en el texto, ¿ya? Asociándola a la descripción, por ejemplo, de objetos, lugares o situaciones, o la caracterización de series y personas y personajes, ¿ya? Ustedes si ven que en algún lugar del texto se está describiendo un objeto, un lugar, eso también puede ser destacable, ya eso lo pueden marcar ahí porque en algún momento le podrían preguntar de eso. Yo les sugiero que lo anoten, que lo marquen porque puede ser considerado en las preguntas. Lo mismo con respecto a la caracterización, que siempre tiene que ver cuando se habla o se hace referencia al físico o a la forma de ser de alguna persona puntual o algún personaje. Todo esto es destacable, todo esto podría destacarse para que puedan encontrar mucho más rápido la información textual. En el paso 4 deben ustedes analizar ya la pregunta asociada al texto. Y tienen que analizar la pregunta, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, se puede analizar y lo tienes que hacer entendiendo de qué es lo que se te va a preguntar, ¿ya? Identificando los verbos y referentes, ¿ya? Cuando hablamos de los verbos estamos hablando de las típicas palabras que involucran acción, ¿ya? Dentro de cada pregunta, cada enunciado de pregunta siempre hay un verbo y hay que considerarlo.
Y los referentes son palabras o conceptos de importancia que se deben considerar en las preguntas. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Dice, ¿cómo se autodefine el autor de la obra? Autodefinir es un verbo, ¿ya? Eso sería, digamos, entonces tenemos que preocuparnos de cómo se ve o se autodefine el autor. Ya, hay que buscar información puntual de eso. Y acá el autor de la obra vendría siendo el referente, ¿ya? Es como el concepto de importancia de la pregunta. Es porque acá se está, digamos, apuntando para que ustedes se enfoquen en la información del texto. ¿Ya? Entonces eso es bien importante, analizar la pregunta. Y hablando de preguntas, acá le dejo un par de preguntitas que son muchas más asociadas, digamos, al rastreo y localización de la información. Ya, por ejemplo, acá vemos en qué lugar, ciudad, país, pregunta de esta estrategia. ¿Ya? ¿Cuántas X se mencionan en el texto? ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿Qué atributos posee el lugar en donde ocurren los hechos? Si se dan cuenta, toda esta pregunta obliga al lector a buscar la información explícita en el texto. Y todo esto tiene que ver con la estrategia del rastreo y la localización de la información. Bien, muchachos, eso era. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en un siguiente tips. Chao. Bueno, mis queridos estudiantes, ahora pasaremos a otra estrategia para comprender un poco más las lecturas, y este es el famoso tema de cada texto. Comencemos por el tema. Este es el asunto del que se trata un texto, de lo que habla o predica. Para hallarlo, pregúntate, por ejemplo, ¿de qué habla el texto? Recuerda, el tema puede estar asociado al título. Por ello, es lo primero que debes observar. En este caso, usaremos como ejemplo un fragmento del texto Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, de Eduardo Galeano. En una primera mirada, su título no nos ofrece algún elemento que permita inferir el tema. Será necesario adentrarse en el texto. Por eso, ahora intentaremos buscando en el primer párrafo del texto. Si leemos todo el párrafo, encontraremos un elemento clave. No consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas, la cual me permite inferir que en el texto alguien está expresando su molestia ante la necesidad de estar botando cosas. Como en el primer párrafo no nos ofrece información que permita, digamos, inferir el tema del texto, será necesario entonces hacer un listado de los aspectos que tratan los siguientes párrafos. En el segundo párrafo, el autor expresa que no hace mucho lavar pañales de los críos para que los volvieran a ensuciar. Es decir, está presentando un ejemplo de lo dicho en el primer párrafo. Con el caso de los pañales, antes se utilizaban estos pañales, y en el tercer párrafo el autor menciona que los nenes crecieron y se entregaron a lo desechable, mientras que a su generación siempre le costó tirar las cosas. Es decir, está comparando su generación con la de los hijos, quienes prefieren lo desechable. En el cuarto párrafo, el autor menciona el título: se distrajo, se cayó del mundo y no sabe cómo entrar, es decir, no entiende la preferencia actual, fondo desechable. Entonces acá observamos la pregunta 1 del ejercicio de aquí típico de lectura, y vemos que el enunciado nos se está preguntando por el tema del texto, ¿ya? Acá la opción A menciona la cultura del reciclaje. Si tenemos en cuenta el listado de ideas que encontramos, observaremos que el autor menciona que antes no botaban las cosas para que en la actualidad prefieran lo desechable.
es decir, lo contrario a reciclar. Esto haría que la opción de respuesta resulte falsa o incorrecta. En la opción C se menciona una frase de la jerga popular: todo tiempo pasado fue mejor. Aquí podría inferirse que el autor tiene nostalgia por el pasado, pero si observamos en el párrafo 4, el autor señala que él no está diciendo que el pasado sea mejor. Después, incluso, menciona que lo más probable es que lo de ahora esté bien, ¿ya? Estas dos frases nos permiten descartar la opción C, pues el autor no está defendiendo el hecho de que todo tiempo pasado es mejor. En la opción D se menciona la basura. Si revisamos nuestro listado de ideas, observaremos que el autor menciona su desacuerdo con la necesidad de botar cosas. Lo ejemplifica con lo que hacían con los pañales y compara su pasado, lo que sucede con sus hijos, quienes prefieren no desechar, la razón por la cual se siente fuera del mundo como funciona actualmente. En esta idea no se puede señalar que el asunto general del texto es la basura. En consecuencia, la opción D es falsa, por lo tanto el tema del texto es el que se menciona en la opción B, de la cultura de lo desechable. Para estos casos te invito a tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, revisa el título del texto. Segundo, revisa el primer párrafo. Tercero, haz un listado de ideas de los párrafos del texto. Y cuarto, identifica el asunto general del texto. Finalmente, quinto, el tema tiene la extensión de un término, no de una oración. Trata de definirlo en pocas palabras. Muy bien, estamos ya en la sección final de esta clase, la sección de actividades, y tal como lo están viendo acá en pantalla, obviamente le estoy insinuando de que vamos a trabajar con otro formulario más de Google, ¿ya? Con otras preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Recuerden que esta famosa prueba que ustedes tienen que dar ya en el corto plazo es una prueba de lectura comprensiva. Y obviamente las preguntas que le voy a hacer en esta oportunidad, obviamente no es nada que ver con lo que estoy mostrando ahora, es sorpresa, pero todo esto tiene que ver básicamente con las estrategias que revisamos en clase, ¿ya? La estrategia de rastrear información específica, textual, que está ahí en el texto, y tiene que ver también con esta estrategia de identificar el tema de los textos leídos, ¿ya? Así que espero de que vean y revisen muy bien estas dos estrategias. Bueno, la estrategia del tema del texto ya la había mostrado en unas clases anteriores, pero acá obviamente voy a juntarlo con esto del rastreo de la información para que ustedes lo tengan más claro y esté asociado, digamos, a la búsqueda de la información y de las temáticas específicas de los textos que les voy a entregar en el ejercicio de lectura comprensiva, ¿ya? Así que espero que les vaya muy bien. Entiendan ustedes de que haciendo estos ejercicios los va a preparar de manera directa para esta prueba que ya se aproxima. Eso es. Nos vemos.